No sabe lo que hace. Comenzamos con el programa. Vamos a ver qué tal está. Vamos a analizar la dialéctica del programa de Mario Silva. Va a ser muy interesante. Absolutamente todos creo que la mayoría de los influencers, por lo menos, estaban hablando de esto. Fue muy polémico, así que vamos a escuchar y vamos a ver el programa de Mario Silva, La Hojilla y una cosa así. Por ahí va. Todos estos activos del poder nacional estaban listos para ser privatizados. Ferrominera estaba quebrada hace 7 años. Desde hacía como 15 años no se invertía un centavo en Ferrominera. Era la estrategia del capitalismo imperialista de desinversión para quebrar las empresas, debilitarlas y luego privatizarlas a precios de gallinas flacas. Que me perdonen las gallinas flacas, a precios de gallinas flacas. Si no hubiera llegado la revolución bolivariana, aquí no quedara empresa del Estado, ni una quedara. Ya hubieran privatizado todo la ferrominera, todo lo que son las empresas del aluminio, todo lo que son las empresas, bueno, del acero la privatizaron. Las empresas de, ¿cómo se llama? De la madera, del oro, todo lo hubieran privatizado. Ya hubieran privatizado incluso el sistema Edelca. Todo eso lo tenían listo para entregárselo ¿a quién? Bueno, al capitalismo imperialista. Nos hubieran dejado en la carraplana, sin poder nacional, para lanzar ningún proyecto nacional, ninguna estrategia nacional, ninguna política nacional, volviendo al planteamiento del triángulo del proyecto y de la victoria nacional. La democracia burguesa funcionó aquí durante medio siglo y ya está demostrado para qué sirvió. Para hundir el país en la miseria, la pobreza, la exclusión, la violencia. Hay para convertir a Venezuela en una colonia del imperio y para enriquecer a la clase dominante. Eso fracasó y estalló en pedazos, saltó en pedazos la democracia burguesa. Nosotros somos producto de eso. Yo no tengo plan de vida, yo soy de los que cree que ya viví, ya yo viví. Ahora, porque mi vida está sujeta. Ok, esto es parte de, bueno, el inicio de La Hojilla, ha sido bastante interesante. Vamos a ver, estamos viendo los discursos de Chávez hablando de la privatización y todo lo demás, siendo como un tema de reflexión. Entre otras cosas, el corrupto, el que se Mete a corrupto. Entonces cuando uno empieza a jurungar y a investigar, entonces ya de la corrupción a la traición es un pasito nada más. Un pasito nada más. Esa es la explicación en este caso, sobre todo. Sobre especialmente ese factor. Propiedades y cuentas. Y entonces la resolución mía, yo siempre he dicho, entre mis principios y, como dije una vez, entre un amigo y mis principios, bueno, me quedo con mis principios, ¿no? Ahí una amistad es falsa, no, que somos amigos, no, para eso no. Ah, entonces no, me persiguen y tal, y soy un perseguido político, un corrupto lo que. Se olvidó todo cuando el poder, entre comillas, el poder, así le pasó a Páez. Igualito. Con otras magnitudes y otros contextos históricos. Pero Este fue Chávez, solo presidente. ¿Este fue de cuándo? Este fue cuando cumplió 10 años de los presidente. Y el muy desgraciado, incluso cuando Monagas decretó la libertad a los esclavos, se negó a liberarlos hasta que no le pagaran hasta el último centavo por el último esclavo. Ese fue Páez, gran traidor, gran corrupto. Y cuando el pueblo al fin lo sacó, después de tanta guerra y tanto muerto, como en la película Zamora Vuelve, que va Páez con Zamora, y eso es cierto, exactamente cierto.
Zamora trasladó a Páez, Páez prisionero. Y entonces le dice Páez, me voy del país, no tengo nada que lamentar, no sé qué más. Y entonces mira hacia atrás Zamora y ve aquel montón de muertos. El imperio tomó como excusa el narcotráfico para penetrar, pero profundamente en nuestras instituciones, nuestras Fuerzas Armadas, incluso motivar golpes de Estado, desestabilizaciones. Aquí tuvimos nosotros que romper y sacar a la DEA, porque aquí la DEA tenía como un Estado dentro del Estado. Hacía operaciones irregulares, lavado de dólares, el mismo narcotráfico apoyado por la DEA. Y además tenían un búnker por aquí cerca. Habían construido instalaciones sin autorización de nadie. Y no le permitían el ingreso a nadie, a ningún venezolano. Hacían espionaje, de todo, de todo. Claro, nos siguen señalando. Incluso en los distintos informes, pero no solo del gobierno de Estados Unidos. Hace poco yo vi el informe de un relator, ¿no? O una agencia de Naciones Unidas. La Oficina contra las Drogas y el Delito. En cambio, Ecuador le han reconocido su lucha. Dennos ustedes la fórmula para que nos reconozcan. Los que creen que sobreviven haciendo concesiones al enemigo están perdidos. Sobreviven los valientes, sobreviven los que resisten, sobreviven los que luchan. Ok, esto fue el intro de este pana. Ahora vamos a ver, porque aquí es donde vienen todas las controversias de lo que se hablaba entre domingo en la noche, todo el día de ayer, y bueno, hoy más o menos iba, pero sí me apareció bastante en las redes sociales todo esto. Vamos a ver qué tal va a ser este programa y lo vamos a ir analizando, por supuesto. Claro que sí. Tengan plena seguridad que vamos a analizar este programa del día de hoy para ver cuál va a ser la dinámica que se manejó y que hizo explotar las redes sociales, bueno, prácticamente en contra de Mario Silva y muchas cosas más. Que nos han apoyado. Y ya no se trata ni siquiera, porque el apoyo no solamente fue efectivamente de acuerdo a lo que nosotros con mucha vergüenza pedimos, ¿no? Sino el apoyo fue emocional. Había gente que decía, bueno, yo no puedo. No se preocupe. Basta con que en cada uno de sus corazones anide la esperanza para poder rescatar, para poder reiniciar, para poder rehacer a nuestra revolución bolivariana. Basta ese impulso. Este fue el tema de que pidió dinero. Sí, esta es la parte donde él habla del tema del dinero. Vamos a seguir viendo. Que dicho sea de paso, ese impulso está creando, digamos, unas cuestiones que alternas que ya les voy a exponer a continuación. Pero de verdad, a toda la gente que nos ha apoyado, nuestro abrazo de verdad con todo el amor del mundo. Con todo el amor del mundo, de verdad, se los digo, ha sido maravilloso la respuesta. La respuesta. Créanme que hemos podido solucionar cosas, pero rápidamente, ¿no? Cosas que teníamos pendientes y las hemos ido solucionando, ¿no? Pero de todos modos, muchísimas gracias. Y le agradeceríamos a quienes puedan y seguir apoyándonos, hacerlo. En primer lugar, quiero dejar bien sentado algo, porque hay un pequeño grupo de infames, miserables, que han utilizado incluso hasta la plataforma de PayPal. Y digo miserables. Mira, esta es la parte donde supuestamente la amenaza por el tema de los correos que le enviaron maliciosos y todo esto. Vamos a seguir viendo porque está bastante interesante y sobre todo esto fue la parte más viral que se hizo, creo, de todo el programa. Por el tema del envío de los PayPal y todo esto, pero sobre todo por lo que dijo, pues, de que, bueno, que ahí están sus correos, que se puede denunciar y todo esto. Vamos a ver. Porque ocuparse de utilizar una plataforma de pago para insultar me parece la cosa más extrema del mundo. O sea, yo digo ahí, sí es verdad que
que el tema del odio se le fue a la cabeza a mucha gente, ¿no? Y ya tenemos que hablar con eso del tema del odio. Gente que utiliza la plataforma, no manda nada, ahí tienes para tus arepitas. Y créanme que muy aquí adentro me dan lástima, pena. Todos aquellos que están tratando desde a partir de un odio acendrado, que ojo, que no lo hemos inoculado nosotros. Y en eso debemos ser muy claros. Había una cosa que decía el comandante Hugo Chávez, lo dijo el presidente Nicolás Maduro en alguna oportunidad, que los únicos que garantizan la paz en este país, o la única, digamos, el único movimiento que garantiza la paz en este país es la Revolución Bolivariana. Del resto, miren, y viendo las expresiones, gente que, porque ustedes saben que también por pago móvil, ¿verdad? También por pago móvil nosotros tenemos que forzosamente poner el teléfono, lógico. Yo pongo el teléfono que fue producto de hackeo y de mensajes de muerte que tuvimos por si no lo recuerdan, a partir del 28 de julio de 2024. Fue, ¿verdad, compadre? 2024. Hace 2 años. Y ha sido, como les digo, selectivo. Ayer, compadre, venga para acá un momentico, por favor. Ayer un tipo me empezó a mandar mensajes, borracho, estaba en una fiesta. Sí. Estaba en una fiesta, entonces estaba mandando, Mardito, Mardito, te vamos a matar, te vamos a todo. Yo le dije, bueno, está bien, si eso te satisface, si te satisface sexualmente, puedes hacer ese tipo de comentarios, está bien, ¿verdad? Pero es que hay gente que ha utilizado la plataforma de PayPal que tiene para enviar un mensaje, la ha utilizado para el insulto. Muy poca. Gracias, digamos, a que son un pequeño grupo con ese odio acendrado adentro. No, son muy pocos. Pero ojo con esto, compadre, porque con la ley de amnistía, y yo quiero tomar en cuenta esto, yo quiero recordarle al gobierno encargado, que es gobierno encargado, recordemos eso, ¿no? Porque por ahí vi que hasta volaron lo de República Bolivariana de Venezuela. No, ahora se dice presidenta de la República, no es presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Verdad? O sea, solamente quiero reiterar eso, ¿no? Sí, porque es que están manejándose, y al compañero, al Minsi, ¿cómo está usted? A veces yo pensaría que a veces como que el Minsi, la cabeza del Minsi en este momento, piensa que el pueblo venezolano es imbécil y que uno es imbécil y que uno no tiene tiempo en esto. ¿Cómo fue que dijo el otro día? Particularmente en La Iguana, que es disculpen, a no ser que él haya renunciado a la propiedad de ese canal, pero allí agarró y se atrevió a decirme algo así que yo me recordé aquello de Love Story, ¿sabe? Cuando agarró y dijo, ¿cómo fue la cosa? Que esto era una historia de amor. Yo de repente me acordé, compadre, a usted y a mí se nos va a caer la cédula aquí con lo que voy a decir, pero me acordé de Rosita Vázquez, Arquímedes Rivero, en El Derecho de Nacer, ¿verdad? Y de Elia Fiallo, por supuesto. Claro, yo dije, no puede ser, o sea, no. Yo en ese momento tuve como una especie de cortocircuito aquí en la cabeza. Dije, coño, discúlpenme, o sea, nos bombardean. No respondemos. Meten su bota aquí, ya vamos a explicar por qué. Su bota yanqui aquí, y esto es una historia de amor. Oye, yo dije, no sé, yo sentí en ese momento más bien que se estaba insultando al pueblo venezolano, se estaba insultando a la gente, pues, o sea, se le está diciendo al pueblo venezolano que son imbéciles, pues. Pero bueno, si esa es la política comunicacional, bueno, estamos, no sé qué decir. Pero vuelvo a lo del odio, ¿no? Yo les recuerdo que el 28 de julio, cuando ganó el presidente Nicolás Maduro, las elecciones pasadas, aquí se mataron, escúchese bien, asesinaron a jefas de calle. Se hicieron guarimbas.
se asesinó a una jefa de calle, se asesinó a mujeres que eran encargadas de entregar los clap en los barrios. Y parece que eso se olvidó. Parece que eso se olvidó. A medida, escúchese bien, le estoy haciendo una advertencia al gobierno encargado. A medida que estos sectores que están radicalizados están pensando que pueden quedar impunes, a medida que se sigue, porque ustedes dicen que tienen una diplomacia de paz y que tienen, que están resueltos a traer la paz y la reconciliación, aunque la reconciliación entre poderosos y débiles es imposible, porque el poderoso siempre gana sobre el débil. Entonces, yo le haría una observación, porque por ahí he visto sectores de la oposición que están regresando como con la cara bien lavada después de haber participado en Guarimba y de haber participado en contra del pueblo venezolano. Yo le diría, de verdad, yo lo estoy diciendo de corazón, yo no crean que yo me estoy burlando de esto. De lo del Love Story, por supuesto, de la historia de amor, yo inmediatamente me acordé de Albertico Limonte y el derecho de nacer, más o menos por allí, pues. Pero en este caso es muy peligroso lo que está pasando. Hay un sector que obviamente está en este momento porque participan como jauría, como manada, ¿saben? Y en este momento lo están haciendo desde el teléfono. Yo siempre he pensado que la persona que agarra y dice el teléfono y no pone la cara, no pone el nombre para hacer lo que hace, que es tratar de asustar, a mí, hermano, le digo, para nada me asustan, pero el hombre que utiliza un teléfono, utiliza un PC, utiliza una laptop, utiliza un medio para salir a insultar a otro, para mí es un cobarde. Y si estos señores que están llegando ahora mismo como héroes, después que devastaron el país y los impulsaron a llevar a una crónica de odio destructiva en contra del chavismo, miren, si se va a eliminar o a derogar la ley contra el odio, bueno, hermanos, entonces empecemos a exponer a todo el pueblo chavista, porque por todos lados esos sectores pequeños están llamando al exterminio del chavismo, al exterminio de la gente. Y cuando hablo de exterminio, estoy hablando de exterminio. Ellos en su febril sueño sexual tienen en la cabeza que todo chavista tiene que morir. Sino que te lo diga Lara Farías desde Europa. Todos los programas, cuando comienza Lara Farías, pide prácticamente, queridos hermanos, que haya una especie de cadalso, pelotón de fusilamiento, ahorcar, matar a todo lo que se llame chavismo. De eso también vamos a hablar ahorita. Entonces, yo no sé. Yo particularmente, Mario Silva, se los digo, yo ando en la calle, normalito, ahorita sacando mis documentos, como te digo, haciendo mis diligencias, normalito como siempre. Pero yo le voy a decir algo al gobierno. Se lo digo así de antemano. El que me ataque, yo voy a responder. Porque yo no le temo a los estúpidos o personas que agarren y te agredan detrás de un teléfono, detrás de una laptop, detrás de un mensaje, que a mí me parece eso absurdo. O sea, me parece que agarrate, dijiste maldito, muérete, te asesino, te mato, pero al final tú agarras y dices, pero ya voy, o sea, ¿y qué hiciste? ¿Qué lograste con eso? Pero se los digo de antemano, al que se le ocurra, pues yo andar normalito en la calle, ¿saben? Yo no voy a dejar de salir, yo no voy a dejar de estar en la calle. Créanmelo. Pero al que se le ocurra, que se acuerde de esto que estoy diciendo, yo voy a responder. Voy a responder. Y les voy a decir algo más. Porque ya el pueblo chavista, que es como Cristo, que le dan una cachetada en la mejilla derecha y después le dan otra en la mejilla izquierda, y seguimos, tú sabes, pregonando la paz, la no violencia,
Yo creo que el pueblo chavista se está cansando de estas amenazas. Nosotros no somos los que inoculamos odio. Eso no es verdad. Esa es la narrativa que están tratando de implementar de allá para acá. Sobre todo estos clases bajas privilegiadas que se creen el quequeloyo, es como dice Isabel, compadre, quequeloyo. Que se creen el quequeloyo. Que se creen que son superiores a esos negros, bembones, sucios, zaparrastrosos, que andan por allí metidos. Bueno, hermanito, esa gente que está en los barrios, y lo voy a decir con todas sus palabras, tiene más cojones y más ovarios que ustedes. No jueguen con eso. Y menos en un estado de indefensión en el que está el chavismo ahorita. Que tiene que estar como escondido, o sea, y de paso se los digo, lo terrible de todo es que eso se ha ido incrementando desde el 3 de enero para acá. Como que nosotros, incrementando digo porque siempre nosotros hemos sido asediados, siempre hemos sido atacados. ¿A quiénes nos quemaron personas vivas? ¿A quiénes nos degollaron personas con huellas, con guayas? ¿A quiénes han matado, asesinado a nuestros oficiales y soldados y guardias nacionales y policías de la revolución, de la policía y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿A quiénes? Ellos se vienen ahorita con la cara muy lavada y están tratando de inocular de nuevo ese odio, pues, para tratar de amenazar a la gente. Y yo les digo una cosa. El que lo quiera hacer en la calle se va a encontrar no solamente con un Mario, se va a encontrar con un pueblo en la calle. Y yo no estoy llamando a ninguna violencia ni nada. La violencia la traen ellos. Ustedes están trayendo gente de Estados Unidos, gente de allá que viene en los avioncitos, gente que no pasó aquí las penurias durante el bloqueo y durante las medidas coercitivas, que llegan con la sonrisota así bien grande, aparecen en cámara y luego salen a hablar mierda del país. Yo lo he dicho 1000 veces. La reconciliación pasa porque realmente exista reconciliación, pero una reconciliación obligadita con sectores que tienen esa cabeza envenenada y quieren matarnos, no. Solamente se los estoy diciendo. De verdad. Porque una cosa es el discurso que se tira ahí en la Asamblea Nacional, otra cosa es el discurso que se tira por los medios de comunicación, otra cosa es el love story, la historia de amor que me tiran por allá, y otra cosa es lo que hay en la calle. La violencia en la calle. Esa es otra cosa. Solamente lo estoy advirtiendo. Advirtiendo porque la gente se cansa. Se cansa, primero, de que no exista una protección real, una protección que venga. La revolución garantizaba la paz. Las leyes que se aprobaron contra el odio, las leyes que se aprobaron contra la violencia de quienes se fueron tranquilamente al exterior y hoy están regresando, nos garantizaban a nosotros detener eso. En el caso del señor Lara Faría, expone públicamente una familia honorable de Upata. No voy a dar el apellido porque él tampoco lo dio, se cuidó de hacerlo. Y yo sé por qué se cuidó. Una familia honorable, que dicho sea de paso, Lara Faría averigua quién es esa familia, porque entre esa familia está un héroe del 27 de febrero del 92. ¿Sabías eso? Parece que no te pasaron ese dato. Pero peor aún, es que ahora yo entiendo que la desesperación de algunos sectores es tan grande, fíjate bien, es tan grande, que ya yo sé quién le paga a Lara Faría para sacar esas cosas. Cosas que por mí pueden hacer lo que les dé la gana. No van a encontrar nada en absoluto. Pero te buscan a personas deleznables, como el señor Lara Faría,
¿verdad? No es solamente el hecho que me ataque a mí, porque me ataque a mí yo no tengo ningún problema. Que diga lo que diga de mí, yo no tengo ningún problema. Pero que trate de atacar a una familia, exponer públicamente a una familia que ni siquiera tiene que ver en nada, y una familia honorable de allá de Upata. Cuídese, hermanito. ¿Oyó? En Europa, donde usted se la pasa haciendo recorrido, también ahí hay abogados, ¿oyó? Y también ahí hay ONG que incluso le pueden tirar la demanda a usted, porque usted en todos los programas llama al exterminio del chavismo. Y lo único que hay que hacer es guardar los programas y presentarlos ante un organismo. Puede ser en Alemania, puede ser en España, puede ser en cualquier sitio, hermanito, en donde las leyes de la Unión Europea, con respecto a eso, que es el lenguaje de llamado a la muerte de los chavistas, a usted, señor Lara Farías, le puede caer la justicia. No se crea tan impune, ¿oyó? Uno agarra y lo ve siempre en lo mismo, chismoso, siempre llamando al odio, ataca a todo el mundo. Pero hay una cuestión, Lara Farías, que ahora yo sí sé quién te paga. ¿Qué tal? Porque tú vives de eso. A ti no te importa quién te pague, lo que te importa es que te paguen. Y ahora yo sé quién te pagó. Pero te voy a dar un dato, Lara Farías. Muy bueno. Averíguate quién tiene las crías de búfalo y ganado en ese sector. Porque son los mismos que te están pagando. ¿Me entiendes? Yo no me pongo como tú, hasta insultando, poniéndome como una señora clueca, hablando. No. Te lo estoy diciendo. Estás tocando a una familia honorable que puede actuar contra ti. Donde estés, ¿sabes? Donde estés, pues no te creas impune. No te creas impune. Ese lenguaje de odio, de llamar a la muerte, al exterminio del chavismo, de todo chavista, cada vez que se muere alguien, gracias a Dios que se murió. No, Lara Farías. Eso tiene un límite. Y la Unión Europea, créeme, que yo no comparto nada con la Unión Europea, tiene sus leyes. Tiene sus leyes, créemelo. Ten cuidado. Ten bastante cuidado. Porque de aquí te pueden tirar el chismecito y te pueden pagar por eso. Pero quien va a quedar al fin y al cabo eres tú. Ten cuidado, solamente te decía eso. Vamos a ver el próximo video. Por cierto, ese tema del envío de mensajes a través de PayPal y todo, miren, para despecho de los pocos que insultan, de cada 20, 25 personas que nos envían saludos, nos apoyaron, incluso dicen para seguirnos apoyando, de cada 25, uno hace lo que ustedes hacen. Ese pequeño sector lleno de odio. Uno. Por eso es que solamente les estoy diciendo, el tema del odio lo estoy exponiendo porque nosotros hemos sido demasiado permisivos con eso, teniendo una ley contra el odio y todo. Dicho sea de paso, a los que están enviando los mensajes por PayPal, ustedes sabían que tienen su correo electrónico ahí, ¿verdad? Y que ese correo electrónico puede ser llevado a la justicia, que puede ser denunciado. O sea, porque no se crean que ustedes se meten impunemente a tirar un mensaje, a tratar de burlarse dentro de una plataforma que es como la de PayPal de pago compra-venta, ¿verdad? Y ustedes dejan allí, porque ese es lo malo, que todo tiene huella, ustedes dejan allí su correo electrónico, queda como una huella ahí. Y ese correo electrónico puede ser tranquilamente llevado a una demanda y se les busca. Vamos con el próximo video. Durante todo el siglo XX, pues,
Aquí se instaló la hegemonía burguesa. Ahora nosotros estamos sustituyendo esa vieja hegemonía por la nueva hegemonía, diría Antonio Gramsci, el nuevo bloque histórico. Todo esto tiene una base ideológica, programática y una línea estratégica histórica cada día más sólida. Y cada uno y cada una, nosotros, debe tener cada día más claridad estratégica y más conciencia estratégica. ¿De qué se trata esto? Aquí nosotros y nuestro proyecto revolucionario de independencia somos independientes. Y allá ellos y su grosería imperial, que no nos calaremos más nunca los venezolanos y las venezolanas, ni los pueblos y gobiernos dignos. Y no les extraña a ustedes que en los próximos días, o mejor dicho, en las próximas horas, en los próximos días salgan por allá, no sé dónde, no sé por dónde más, acusando a Venezuela de esto y de aquello. Es parte, nosotros estamos en una batalla que es mundial. Vamos a volver a derrotar al imperio yanqui. Yankee, go home! Go home! Go home! Así que el imperio no descansará, compañeros, compañeras, camaradas, para tratar de frenar esta revolución que nació el 4 de febrero de 1992. Y utilizará a sus lacayos, utilizará y seguirá utilizando sus peones en distintas partes del mundo. Aquí mismo en Venezuela tenemos una quinta columna de pitiyanquis, de lacayos del imperialismo, que todavía conservan un poder importante en sus manos, hay que reconocerlo. Poderes mediáticos con los cuales todos los días bombardean a nuestro pueblo y bombardean a nuestra sociedad, haciendo un daño incalculable en la moral pública, en algunos sectores débiles que pueden ser confundidos, lanzando agresiones permanentes, tratando de desestabilizar la conciencia nacional, tratando de debilitar las fuerzas morales del pueblo, tratando de dividir a la revolución, tratando de ocultar los avances en lo político, en lo económico, en lo social de la revolución, repitiendo todos los días, utilizando la muy conocida estrategia goebbeliana de repetir una mentira todos los días, hasta que mucha gente comienza a creer que aquella mentira es verdad, tratando de que el mundo crea y de que nuestro pueblo también dude acerca de los éxitos de la revolución, repitiendo una y mil veces que Venezuela se hunde en la miseria, en la pobreza, en la corrupción. De todo eso tenemos todavía, por supuesto, recibimos una herencia terrible de un país despedazado y hundido por esos mismos que nos atacan. Pero nadie puede dudar, nadie debe dudar acerca de los grandes avances que en apenas 9 años ha logrado el gobierno revolucionario que me honro en dirigir, que me honro en presidir. Los imperios y las estructuras de dominación de los pueblos, las burguesías, las grandes burguesías nacionales, han desarrollado para asegurar su esquema dominante, su hegemonía, es un bombardeo incesante, implacable, para minimizar el orgullo nacional. Para que nosotros, para que nuestro pueblo como un solo ente se sienta hasta avergonzado, pues, de ser venezolano, o de ser soldado, o de ser lo que somos. De esa manera han dominado muchas veces a un pueblo, a un colectivo.
más por el engaño, decía Simón Bolívar, más por la manipulación que por la fuerza, aunque también la fuerza utilizan cuando tengan que utilizarla para reprimir, para arremeter, para masacrar a pueblos enteros. Los imperios viejos, nuevos, las hegemonías, las burguesías locales. Entonces aquí se nos tenía sometido aquello de que lo venezolano es malo. Y era como, bueno, sí, era como era como tener vergüenza de nosotros mismos. Y todavía hay sectores nacionales, lamentablemente, a los que no les ha llegado la ola del orgullo nacional. Lamentablemente, habrá que seguir luchando por ello para que les llegue. ¿Cómo te vas a ir de aquí? Si esta es tu patria, esta es tu tierra, siéntete orgulloso de nuestra historia, de nuestro territorio, de nuestra esencia, de ser venezolano, de ser venezolana, muchacha, de ser venezolano, muchacho. Sobre todo ustedes los jóvenes. Y cada día debemos sentirnos más orgullosos de ello. Es un deber, dicen, que tienen las naciones civilizadas de Europa, de tender la vista a estos países. Fíjate, naciones civilizadas de Europa, de tender la vista a estos países e intervenir en ellos de una manera directa, cuya intervención no podrá menos que producir los mejores resultados. Ninguna de las naciones de Europa puede con más ventajas poseer a Venezuela como la Gran Bretaña. Y creemos que le sea más ventajosa esta posesión que la que tiene en la India Oriental. Se refieren a Guyana. Están invitando a los que dejen Guyana y se vengan para acá. La Guayana venezolana, fíjate, Rangel, la Guayana venezolana es un país más extenso que Francia. Están ofreciendo la Guayana, este vasto territorio que linda con la Guayana inglesa y que puede decirse que está desierto, está llamado a tener una gran importancia en la América del Sur. Aquel suelo es también aurífero. Diversas minas de este metal se han descubierto recientemente. Antes de terminar, debemos manifestar y encarecidamente pedir al gobierno británico la más pronta resolución de esta materia, ya sea que se acojan nuestras ideas respecto de la negociación de la Guayana, o bien que se decida y lleve a cabo la intervención de una manera igual a la que las tres potencias occidentales de la Europa emplean respecto a México, que es el medio más pronto y expedito que puede atajar los infinitos males que sufren estos pueblos. Así termina este documento, entreguista, igualito como si lo hubieran hecho la mesa esta que llaman de la entrega. No volverán más nunca a gobernar este país. El pasado 3 de junio se cumplieron 5 meses del ataque criminal de los gringos a nuestra patria. Invasión, ataque, respuesta que no se dio. A mí se me quitaron ya las ganas de hablar de opacidad informativa, porque en líneas generales hasta es un problema cuando nosotros hablamos de opacidad informativa. Porque hablar de opacidad informativa ya es que nosotros estemos tratando de borrar que existen hechos concretos de lo que pasó. Hay gente que todavía piensa que bueno, vamos a ver, esto es lo que le llaman, el otro día me hablaron de flexibilidad estratégica, yo diré, coño. Pero cuando tú ves que llega un día como ese, 5 meses después se cumplen 5 meses de esa fecha nefasta, pues, humillante por parte del imperialismo, y que no se diga nada, que no hubiese una comunicación de rechazo por lo que ha sido no solamente un ataque
criminal en donde murieron nuestros camaradas y camaradas cubanos, en donde se tomó digamos, al país, se ocupó el país. Pero aún más humillante fue que ese mismo día, y quiero leerlo acá, ese mismo día llega al país en las rampas del aeropuerto de Maiquetía, llega al país el general que planificó la captura, secuestro de Maduro, visitó Caracas en secreto sin la presidenta y rodeado de marines. ¿Sí? Y no se dijo nada. No se supo nada. Se tomó hasta una foto con John Barrett, con soldados marines. Llegó en lo que llaman, esperen un momento, y anunciado, ¿no? El jefe de Estado Mayor conjunto, Dan Kane, llegó a Caracas. Y apareció en sus redes. El jefe de Estado Mayor conjunto de Estados Unidos, Dan Kane, llegó este miércoles a la capital venezolana mientras la mandataria interina, Delcy Rodríguez, se encuentra de viaje en la India, en una visita que revela las nuevas reglas de la relación bilateral. La mañana de este miércoles 3 de junio, un avión oficial del gobierno estadounidense, un Boeing C-32A, el mismo utilizado como Air Force 2 para el traslado del vicepresidente, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Durante horas, el vuelo, registrado bajo el código SAM 713, mantuvo en vilo a los observadores hasta que al atardecer la incógnita se despejó. A bordo viajaba el general Dan Kane, el oficial de más alto rango de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y el presidente del Estado Mayor Conjunto. La visita confirmada en un comunicado oficial publicado por el Estado Mayor Conjunto representa la primera vez que el máximo jefe militar estadounidense pisa suelo venezolano, tras la operación Resolución Absoluta. El despliegue que el pasado 3 de enero culminó con el secuestro del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El mismo día 3, cumpliéndose 5 meses. 5 meses. Nadie dijo nada. Terrible. Nosotros salimos, hicimos nuestras observaciones. Pero qué cosa, es como que si no ocurrió, ¿saben? O sea, esto no pasó. Cuando hablan de ataque cognitivo, no sé, yo no quiero apartarme de eso, pero están normalizando una situación que es que Estados Unidos es mi amigo, pero nos atacaron el 3 de enero, nos mataron gente, pero no fueron, o sea, no sé quién fue. Y han habido ya dos comunicados, creo, uno de la coordinadora Simón Bolívar, uno del colectivo Sergio Rodríguez, si no me equivoco, en donde hacen sendos comunicados porque se está hablando de una operación de la DEA para poder controlar lo que son los grupos rebeldes que nosotros tenemos en 23 de enero. Puntos de dignidad que están allí en 23 de enero. Ahí saltarán, por supuesto, a decir que yo soy guerrerista, que yo tengo que entender la flexibilidad estratégica. Terrible. Kane fue la cabeza visible y el estratega principal del operativo que combinó inteligencia de élite, tecnología de punta y una fuerza de tarea aérea sin precedentes. El general reveló semanas después, y esto yo no lo creo, ¿saben? Él dijo que actuaron 150 aeronaves, incluyendo cazas F-22, F-35 y bombarderos B-2, despegaron desde 20 bases enteras. Yo esto no lo creo. De hecho, por ahí hay una noticia, una noticia no confirmada que hablaba de 2
aviones nada más. ¿Ustedes creen de verdad que nuestros radares no iban a detectar 120 aeronaves despegando desde el Mar Caribe? Y dice aquí, el señor Dan Kane, sabíamos por dónde se movía Maduro, qué comía y hasta qué mascotas tenía. Declaró Kane en una conferencia de prensa tras la misión, detallando que agentes de la CIA estuvieron meses infiltrándose en Caracas para trazar su rutina. La captura se ejecutó con una réplica exacta de la casa de seguridad de Maduro, construida en Kentucky. ¿Ves que lo dicen aquí? Dice, donde las fuerzas especiales ensayaron durante semanas el asalto. Y dice aquí las 5 razones oficiales. Cinco razones no oficiales que explican la visita del general Kane a Caracas. El presidente de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Kane, aterrizó en Caracas el pasado miércoles 3 de junio en un vuelo oficial tipo Air Force 2. Durante toda la mañana y parte de la tarde su presencia fue un misterio. Ni el Pentágono ni la Cancillería venezolana confirmaron nada. Recién hacia las 4 o 5 de la tarde, el Estado Mayor Conjunto publicó un comunicado oficial en su página web y difundió en X, antes Twitter, una imagen de Kane junto a los 18 marines desplegados el 23 de mayo en la Embajada de Caracas, acompañado del encargado de negocios, John Barrett. O sea, el que me diga a mí que nosotros no venimos advirtiendo cuál es el papel de Barrett aquí, bueno, sigan diciendo que yo soy mentiroso, pues. O sigan diciendo que yo soy ¿cómo que dicen? Un punto divisionista de la lucha revolucionaria. Y si el texto oficial señalaba que el general sostuvo conversaciones bilaterales con alto dirigente del gobierno interino y agradeció a los infantes de Marina por su servicio. Pero la otra orilla del hermetismo llegó mucho después. Recién pasadas las 10 de la noche, Oliver Blanco, el vicecanciller para América del Norte del gobierno interino, publicó fotos y videos de la recepción oficial que se le había brindado a Kane en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. En la mañana, es decir, el gobierno venezolano mantuvo en reserva la visita hasta después de que el alto mando estadounidense ya hubiera salido del país. Una vez terminado el viaje, se difundió la información. Kane no es solo oficial de más alto rango de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el principal asesor militar del presidente Trump. También es Venture Partner, socio de riesgo, de al menos 5 fondos de inversión: Shield Capital, Rivic Capital, Trade Capital, CBP Management y el presidente del consejo asesor de Voyager Space. Perdonen mi inglés, es que tenemos que ir aprendiendo inglés. En el mundo financiero, esa figura no implica poner dinero propio, sino abrir puertas, promocionar empresas, imagínense yo militar, y facilitar contratos con gobiernos y agencias de defensa. Y Kane, desde su posición, tiene acceso directo al Pentágono y a la Casa Blanca. Money. Es importante señalar que según las normas éticas vigentes en Estados Unidos, esta doble función, ser alto funcionario público y mantener vínculos con fondos de inversión privados, no constituye en sí mismo un conflicto de intereses, siempre que el oficial se recuse de participar en decisiones que beneficien directamente a esa firma. Pero la línea entre la influencia legítima y el uso de contactos para favorecer intereses privados es cuando menos difusa. Aquí dice, ese cóctel poder militar, influencia política y vínculos privados convierte su visita a Caracas en un caso de estudio. Aquí 5 razones no confesadas que podrían explicar su viaje. Dice la tabla. Primero, cerrar acuerdos para Shield Capital y sus startups de defensa. Shield Capital invierte en inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología espacial. Venezuela, bajo el gobierno interino, necesita modernizar su sistema de vigilancia y defensa. Kane llegó a mostrar el catálogo. Me paro ahí en ese punto. ¿Ustedes recuerdan el golpe petrolero del año 2002?
¿Tú sabes quién tenía control sobre todo lo informático de producción petrolera y quién lo desactivó para llevarnos al paro petrolero? Estados Unidos de Norteamérica. Vienen otra vez a ponerle mano, si es que no se lo habían puesto ya, a todos los sistemas de ciberseguridad de la nación. Coño, el que me diga a mí que eso no es violación de soberanía, violación de nuestra seguridad, violación de todo tipo de reglas, porque vienen a ponerle mano a todo. ¿O no? Allanar el camino para Rivet Capital y su fundador venezolano, Meyer Malca. Rivet fue fundador en 2012 por el economista de la UCAP, 1996, Mickey Malca, quien es también director de Robinhood. Malca ya tuvo negocios en Venezuela en los 90. Wendy, Patagon.com. Ahora, con la apertura económica prometida por el gobierno interno o interino, su fondo podría querer ser el primero en la fila para invertir en fintech, pagos digitales y banca. Kane es su gestor de intereses. Reunirse con actores privados, no con el gobierno. La nota oficial habla de altos dirigentes del gobierno interino, pero ningún nombre ha trascendido. Es plausible que Kane se haya visto con empresarios, representantes de fondos internacionales o incluso socios locales de los fondos que asesora. Dice, el vacío de poder por la ausencia de la presidenta Delcy Rodríguez, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, fue la excusa perfecta para una agenda paralela. Supervisar personalmente la seguridad de la embajada y de los activos. Los 18 marines son una pieza visible, pero Kane también podría haber querido evaluar la protección de intereses estratégicos, oficinas, de empresas vinculadas a su fondo, que podrían estar operando en Caracas bajo bandera diplomática. Flexibilidad estratégica. Enviar una señal al mercado. Estados Unidos respalda los negocios que vienen. Su visita, aunque hermética, es un mensaje cifrado para los grandes fondos internacionales. El jefe militar de Estados Unidos ya tocó tierra. El riesgo país baja, las inversiones fluyen y los fondos que tienen a Kane en su nómina serán los primeros beneficiados. Dan Kane no viajó a Caracas solo a estrechar a manos de los Marines, a las manos. Pues. Llegó a tender puentes entre el poder militar estadounidense y el capital privado que ya se frota las manos con la nueva Venezuela. Que la presidenta encargada no estuviera no fue un inconveniente. Fue quizás la condición ideal para hacer negocios sin testigos. O al menos para que las fotos de la recepción oficial se publicaran después de que el avión ya hubiera despegado. Cualquier negociación, porque nos dicen a nosotros, lo que pasa es que ustedes, marginales, no quieren negociar con el sector privado. Ustedes, marginales, tierrúos, no saben lo que hace negocio. Es que toda negociación con el poder económico, quien sale perdiendo es el proletariado, que es el que sale explotado. Y en estas condiciones en que estamos, me disculpan, pero hay que decirlo, que estamos prácticamente siendo un protectorado, un país tutelado, ¿verdad? ¿Quién sale ganando y perdiendo? El pueblo venezolano es el que sale perdiendo. Estados Unidos ya puso la bota, ¿sabes? La marcó la huella con sangre allí y no se le ha respondido. Organización Popular. Organización Popular. Por eso es que vienen con esto, ¿ves? Esto es una historia de amor. ¿Qué quieres que te diga? ¿Verdad, compadre? Vamos a tener que buscar la canción esa de la historia. Ah, no, esa es la de... Hay que buscar la canción de Historia de Amor, por favor. No la vamos a poner porque estamos transmitiendo por YouTube, pero por ahí va. Oye, mire, tienen que tener argumentos, ¿oyeron? Cuando a mí me hablen de flexibilidad estratégica, tienen que tener bastante argumento, hermano. Yo recuerdo, año 2002,
nos pararon la industria petrolera y le volvieron a meter mano a la industria petrolera. Este mismo viaje a la India, ¿qué se iba a hacer? A venderle petróleo a la India para que la cobre la OFAC. Para que cualquier negocio bilateral con la India lo cobre la OFAC. Eso en primer lugar. Segundo, ¿qué estamos siendo nosotros en ese viaje a la India? ¿Qué factor nosotros estamos representando? Estamos buscando dividir a los BRICS. Va como enviado, pues, un pueblo aliado, no un pueblo, un gobierno aliado de los Estados Unidos va a tratar de hacer negocio con la India. Sin poder cobrar, por supuesto, porque toda negociación que se haga la va a cobrar la OFAC. Porque si la OFAC también está, hay que pedirle permiso, a Estados Unidos hay que pedirle permiso para poder echarle gasolina a los aviones, imagínense. ¿No les parece? Digo, disculpen la ironía, ¿no? Y disculpen lo fuerte de los comentarios, pero es que es verdad. Es cierto. ¿Qué fuimos a llevar un mensaje a la India? Si la India le compra, ¿quieren que ustedes les diga algo? Para que ustedes sepan lo que es el capitalismo más depredador. La India le compra a Rusia el petróleo que le vende a Europa y se lo vende más caro. ¿Usted cree que va a dejar ese negocio de los BRICS? Por favor. Hay que saber quiénes son los Estados Unidos. ¿Quién es el imperialismo? ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver a Fidel que lo explica completo aquí. Ruédele, hermano. Y no hay que remontarse a los pasados tiempos. En los tiempos modernos, desde que la revolución existe, ¿cuál ha sido la historia de la política exterior de Estados Unidos? Ese campeón de las libertades, ese campeón de los derechos humanos. La alianza estrecha con los regímenes más represivos y más sangrientos que han existido en el mundo. Si pensamos en Europa, recordamos que inmediatamente después de la Guerra Mundial se produjo la alianza de Estados Unidos con el fascismo español, que fue instaurado con las armas de Hitler y de Mussolini. Y que costó millones de vidas hasta el final. No podemos pasar por alto su alianza con el régimen de Vietnam del Sur y su guerra genocida contra el pueblo vietnamita en el sur y en el norte. No podemos pasar por alto la guerra de Corea, país que fue totalmente arrasado, convertido en polvo. No podemos ignorar Hiroshima y Nagasaki con el empleo innecesario de armas nucleares. Empleo absolutamente innecesario y que en todo caso podrían haber sido utilizadas contra alguna instalación militar y que cayeron sobre poblaciones civiles de cientos de miles de habitantes para instaurar la era del terror atómico en el mundo. No podemos olvidar la alianza con Sudáfrica y el apartheid. No podemos olvidar incluso que el apartheid fabricó armas nucleares. Y cuando nosotros luchábamos en el sur de Angola
contra el ejército del apartheid, junto a los angolanos, ya Sudáfrica tenía armas nucleares, varias armas nucleares, y los Estados Unidos sabían que Sudáfrica tenía armas nucleares y que esas armas nucleares podían ser empleadas contra los soldados cubanos y angolanos. Pero era Sudáfrica, era el racismo y el fascismo. Ellos que han armado gran escándalo ya están amenazados con la guerra por la supuesta idea de que los norcoreanos querían desarrollar armas nucleares. Toleraron, permitieron, consintieron y por vías indirectas facilitaron la construcción de armas nucleares por parte de Sudáfrica. Pero si nos acercamos a nuestro continente y en época reciente, ¿quién puede olvidar la guerra sucia de Nicaragua? Organizada a través de mercenarios armados, que costó la vida de decenas de miles de nicaragüenses y la mutilación de miles y miles de nicaragüenses. ¿Quién lo puede olvidar? El campeón de la libertad, el campeón de los derechos humanos. ¿Quién puede olvidar la guerra sucia del Salvador? El apoyo del gobierno de Estados Unidos a un gobierno genocida, al que entregó miles de millones en armas sofisticadas para aplastar la rebelión del pueblo. Guerra que costó más de 50.000 muertos. ¿Quién puede olvidar lo que ha ocurrido en Guatemala desde la época del gobierno de Arbenz en los años 50? Donde un gobierno popular elegido por el pueblo intenta hacer una reforma agraria para ayudar a los campesinos y a las comunidades indígenas. Inmediatamente la guerra sucia, la invasión de mercenarios. ¿Y después qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado hasta hoy? Más de 100.000 desaparecidos. Un país donde en decenas de años no existió la categoría de preso político, porque todo el mundo era desaparecido. Hasta hoy, ¿quién suministró ese gobierno? ¿Quién suministró? ¿Quién lo entrenó? ¿Quién lo preparó? El campeón de la libertad, el campeón de los derechos humanos. ¿Y qué pasó en Chile con el gobierno popular de Salvador Allende? Contra él conspiraron su economía fue de diversas formas bloqueada. Se fueron creando las condiciones para el golpe.
trajo al país miles y miles de desaparecidos y de asesinados. ¿Y qué pasó en Argentina con aquel gobierno militar que mencionábamos? Se dice que como mínimo 15.000 desaparecidos. Se dice que cuando mínimo, he dicho cuando mínimo, porque no quiero que parezca que estoy exagerando. Y se afirma que fueron 30.000. Y que aquí algunos dicen que más. Pero consideremos esa cifra señalada como mínimo. Es que realmente son pocos. 15.000 desaparecidos. ¿Y quién armaba a ese gobierno? ¿Quién lo apoyaba? ¿Quién le daba socorro político? ¿Quién utilizaba sus servicios en Centroamérica? Los campeones de la libertad, los campeones de los derechos humanos. ¿Y qué pasó en Uruguay? ¿Y qué pasó en Brasil? ¿Y quiénes apoyaron a los golpistas? A los que torturaban, asesinaban y desaparecían gente. ¿Quién intervino en Santo Domingo cuando la rebelión de Camaño? ¿Quién invadió Granada? ¿Quién invadió Panamá? Los campeones de la libertad y de los derechos humanos. ¿Cuál de esos países fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue hostigado? ¿Cuál de esos gobiernos fue bloqueado? Todos los que he mencionado. ¿A quiénes de ellos les negaron los créditos y el comercio? ¿A quién de ellos dependieron de venderle armas y suministros de guerra? ¿A quiénes no entrenaron en la llamada acciones antisubversivas? ¿A quienes no entrenaron en el arte del crimen, la desaparición y las torturas? Y esos son los que bloquean a Cuba, los que calumnian a Cuba, los que acusan a Cuba de violaciones de los derechos humanos para justificar sus crímenes contra nuestro pueblo. Y es Cuba, lo digo sin pasión, lo digo sin subjetivismo de ninguna índole, el país que más ha hecho por el ser humano.
Son las 12 minutos de la noche. Bien, y ahí está Cuba resistiendo. Cuba resistiendo. Miren, lo que le están haciendo a Cuba en este momento es delito de lesa humanidad. Delito de lesa humanidad. No solamente es un bloqueo total. No solamente es un bloqueo total. Y que haya gente que aplauda eso desde Miami, que haya gente en el mundo que no entienda la criminal acción que está llevando a cabo el imperialismo contra Cuba. Municipios completos, hasta 40 horas sin electricidad. Impidiendo a toda costa, o sea, están tratando de llevar a Cuba prácticamente al Paleolítico, pues. ¿Y qué hacen las naciones en el mundo? ¿Qué hacen? ¿Qué argumento puede haber a favor de los Estados Unidos con lo que está haciendo? ¿Qué argumento? Que se lleve esa campaña feroz en contra del pueblo cubano. ¿Qué, como decretaron ellos, qué amenaza inusual y extraordinaria viene a ser Cuba? Por eso yo decía el otro día, no basta con un pronunciamiento, no basta con una bandera de Cuba y que no es malo, que no es malo. Se agradece pues estos movimientos de solidaridad en el mundo, una manifestación en contra del gobierno que está apoyando a los Estados Unidos en este bloqueo infame, criminal en contra del pueblo cubano. Eso es un delito de lesa humanidad. Pero no es eso nada más. Es la necesidad urgente de organizar a las masas. Mire, quiero pararme en algo. Yo he escuchado varias veces en varios comentarios que nos envían los camaradas, siempre te hablan de hace falta un líder, hace falta un líder, hace falta un líder. Nosotros seguimos teniendo la concepción, y a mí me parece que eso es muy, muy dañino, seguimos teniendo la concepción del caudillo, de que tiene que haber un líder que sea el que salga adelante, pues, a conformar un movimiento revolucionario. Eso no es verdad. De allí la profunda soledad, lo digo con dolor, la profunda soledad que tenía que haber sentido Chávez. Que Chávez, bueno, había que arriar pues con lo que tenía. Cuando nosotros decíamos que Chávez iba 50 pasos adelante de nosotros, eso es verdad, es cierto, pero eso implica de alguna manera una profunda soledad del liderazgo. Porque no es Chávez nada más. Chávez, Fidel y todos los liderazgos, todos esos liderazgos tienen una vida útil física. El problema en este caso, y que nos presenta precisamente esa vida útil física, es que si no hay relevo revolucionario que entienda perfectamente digamos, qué revolución hay que hacer y hacia dónde hay que ir, y no aprovecharse del liderazgo para crear grupos, para crear clientelismo, burocratismo, corrupción, para seguir cometiendo los mismos errores. Mire, aquí se están cometiendo, y se están cometiendo no de ahora, eso no es del 3 de enero, se están cometiendo desde hace tiempo. Están repitiéndose las rémoras del pasado. Como funcionaba el Estado burgués durante la Cuarta República, así igualito siguió funcionando, y uno agarraba y decía esto está malo, iba a lo interno, lo criticaba y seguían en lo mismo. Entonces cuando yo veo que alguien agarra y dice, no, pero hace falta un líder, no, hermano, hace falta es organización revolucionaria y una vocería consensuada de todos los sectores para que la revolución rehaga y haga lo que tenga que hacer. Es terrible pensar en que la revolución tiene un liderazgo, es importante, es verdad, pero ojo, ese liderazgo
tiene que ser sustituido por, y para eso el socialismo, la vía del socialismo, tiene que ser sustituido, tiene que darle participación a unas generaciones y a grupos sociales revolucionarios que estén construyendo lo que es la idea central, que es evitar, digamos, eliminar bajo todo punto de vista cualquier, clientelismo, cualquier burocratismo, cualquier grupismo, cualquier oportunismo, egocentrismo, corrupción que estén implementando desde sectores que lo que hacen es manipular la palabra revolución, la manipulan a su favor. Si eso no se hace, entonces ¿qué? Vamos a estar en estos ciclos, ¿sabes? Este círculo vicioso en donde, llegó Correa y habló de la Revolución Ciudadana, llegó Evo y habló de yo no sé qué, y llegó fulano de tal y habló de revolución tal. ¿Y cuánto duró eso? Es posible que en 27 años nosotros ahora seamos expectantes así, apáticos, de la caída de la revolución, porque Chávez no está. Y porque se está entregando el país, pues que tenemos la bota gringa aquí, entonces mira, hay que aceptarlo y punto. ¿De verdad? Y que todo aquel que no entienda que hay una, ¿cómo se dice? Una estrategia, ¿cómo fue que dije, compadre? Por Dios, que hay una estrategia planificada para que nosotros salgamos bien. No, hermanito, no, eso no es. La revolución no tiene nada que ver con el Estado burgués, no tiene nada que ver con el tutelaje de los norteamericanos, no tiene nada que ver con un sector que se está enriqueciendo. Aquí dice, mira, contratado para reestructurar la deuda venezolana, Hogan Lovells, quien en 2019 se puso al servicio de Juan Guaidó. Y ahora lo vuelven a llamar, o sea, tú tienes que reírse, pero por Dios, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues estamos retrogradando completo la revolución. Y te das cuenta al final que no es un tema ideológico el tema de fondo, no. Es un tema económico, en donde ya prácticamente vamos a retornar a tiempos de Carlos Andrés Pérez cuando nos vamos a sentar con el Fondo Monetario, que habla de supuestos 170.000 millones de deuda. ¿De dónde? ¿De dónde? Ustedes saben lo que implicaría esa deuda en contra del pueblo venezolano. Recuerden el año 89. Recuerden a la Venezuela del año 89. Digan lo que quieran, atáquenme como ustedes les dé la gana, díganme feo, horrible, comunista, corrupto, que nadie ha podido demostrar que yo soy corrupto, nadie. Se los digo así honestamente, nadie ha podido demostrarlo. Pueden decirlo, pueden decir misa. Pueden acusarme de lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, lo que ustedes deseen, yo no tengo ningún problema. Esos pequeños sectores, tú, que yo no sé qué tal, que hasta volvieron a salir lo de periquero, compadre. O sea, lo que hago es reírme. Porque el tema de fondo es que este país lo van a entregar al Fondo Monetario del Banco Mundial. Yo quiero que la gente de mi edad le diga a sus hijos y a sus nietos que implicó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en tiempos de Carlos Andrés Pérez. Por favor, cuéntenselo. Cuéntenle las cuotas balón, los intereses variables, cuéntenle lo que hacía la banca privada en este país. Y a eso vamos ahorita así, llevaditos como rebaño, porque nos están prometiendo pues un Hollywood, una historia de amor, pues, y no sé, con Delia Fiallo y todo. Nos retornaron a las telenovelas, pues. Y mañana saldrán. Mario es el divisionista, Mario es el tal, porque Mario es traidor y se pasó a la talanquera. Coño, vale, no puede ser. O sea que ya yo no hablo ni siquiera de opacidad informativa, es que lo que está a la vista no necesita anteojos, hermano. Vamos a ver a Fidel para que les hable de lo que es un bloqueo económico. Es guerra, hermano. Guerra, ¿sabe? Guerra. Ruédalo.
Cuando la revolución triunfa, existía un mundo. Hoy, al cabo de 35 años de revolución, existe otro mundo. El mundo cambió. Y no cambió hacia el progreso, realmente cambió hacia el retroceso. Porque el mundo bipolar no era del agrado de nadie. Pero el mundo unipolar nos agrada mucho menos. El bloqueo se convirtió en punto prácticamente central de este evento. Sobre el bloqueo han hablado mucho. Sobre el bloqueo explicaron los compañeros. No habría mucho que añadir. Pero, en esencia, ¿qué es el bloqueo? El bloqueo no es solo la prohibición por parte de Estados Unidos de realizar cualquier tipo de comercio con nuestro país, llámense tecnologías, maquinaria, llámese algo más, alimentos, llámese algo más, medicinas. El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni siquiera una aspirina para aliviar un dolor de cabeza. O un anticancerígeno que pueda salvar una vida, o que pueda aliviar el sufrimiento de los que estén en una fase final de la vida. Nada, absolutamente nada se le puede vender a Cuba. El bloqueo no es solo la prohibición de todo crédito, de toda facilidad financiera. El bloqueo no es solo el cierre total de las actividades económicas, comerciales y financieras por parte de Estados Unidos, la nación más rica del mundo, la nación más poderosa del mundo en términos económicos y en términos militares. No solo a 90 millas de nuestras costas, sino una pulgada de nuestras costas en el territorio ocupado de la base naval de Guantánamo. El poderoso imperio no solo está cerca de nosotros, sino está dentro de nosotros. Y no solo está cerca de nosotros con sus ideas y su concepción y su filosofía, sino está incluso dentro de nosotros, en aquellos que participan, aquella parte minoritaria, afortunadamente, que participan de las concepciones, las filosofías y las ideas que llevan tantos años divulgándose por el mundo. El imperio no comercia con mercancías en relación a Cuba, pero sí quiere exportar ideas, y las peores ideas. No exporta alimentos, no exporta medicina, no exporta tecnología, no exporta maquinaria, pero exporta en cantidades fabulosas ideas. Lo que ocurre es que antes el mercado era más amplio y exportaba ideas a todas partes.
pero por todo exportaba muchas ideas al campo socialista, They used to export a lot of muchas ideas a la antigua Unión Soviética y a otros países. ideas to the others. Hoy el imperio Today, solo tiene ideas contrarrevolucionarias para nosotros. counter-revolutionary ideas Un enorme stock to us. They have a huge, y poderosos, inmensos, infinitos medios powerful, huge, endless means de divulgación of dissemination, masiva. mass communications. Ese comercio, That pero comercio en una sola dirección, trade, but porque nosotros no poseemos esos medios masivos, because we do not have esos enormes sistemas those huge de comunicación communication que systems cuestan miles, that cost decenas de miles de millones de dólares todos los años. billions of dollars every year. Estamos condenados a We are recibir, sentenced to receive no and not a intercambiar. to exchange. Pero no es solo eso, But that is not el bloqueo. what it would take. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. An economic war against Cuba. Guerra económica. An economic war. Es la persecución tenaz, Tenacious, harassing constante de de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. activities of Cuba. Estados Unidos trabaja The activamente United States actively a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, channels para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba, any country that wishes to trade with Cuba. para presionar a cualquier empresa On any que desee comerciar o invertir en Cuba, trade or invest in para presionar y castigar treasure, cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. ship that transports goods to Cuba. Es la guerra universal It is a, con ese inmenso poderío a su favor with that immense contra la economía against de nuestro país, the economy of our country. al extremo de realizar To the extent gestiones individuales, doing incluso con personas, con individuos people with individuals que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación to carry out some sort of con nuestro país. economic activity with our country. Ellos le llaman eufemísticamente They embargo. call it embargo. Nosotros le llamamos bloqueo. We call it blockade. Y no es embargo ni bloqueo. And it is neither an embargo or Es guerra. it is a Guerra que hoy no se realiza contra ningún país en el mundo, now is not being waged against any, única y exclusivamente but exclusively contra Cuba. against Cuba. Pero nosotros no solo hemos tenido que soportar en estos años de revolución el bloqueo, We have not only had to nosotros hemos tenido que soportar bear la hostilidad incesante unceasing en el terreno político. Desde los intentos de liquidación de los dirigentes de la revolución, attempts to assassinate leaders of the revolution y pasando por toda forma de going through subversión, desestabilización, subversion, destabilization, hasta el sabotaje directo y perenne de nuestra economía sabotage
against our economy. Nosotros en estos 35 años These 35 years hemos sido has víctimas been the victims de sabotaje de todo tipo. of sabotage of all. No voy a hablar ya solo Not only de ataques piratas, pirate attacks, invasiones mercenarias, invasions, guerras sucias dirty wars, en las montañas, mountains, en los llanos, the plains, intentos continuados de desestabilización en todos los terrenos, stabilization attempts in all fields sino que hemos sido objeto de sabotaje directo, have been the subject of direct sabotage, con explosivos, explosives, con elementos incendiarios. incendiary means. Nuestro país ha sido incluso víctima de guerras químicas, Chemical warfare, con la introducción de elementos tóxicos, production of toxic elements, de guerras biológicas, biological warfare, con la introducción de enfermedades en las plantas, of diseases, en los animales animals, y en los seres humanos. human beings. No hay arma, no hay recurso Weapon que no se haya empleado contra nuestro país y contra nuestra revolución por parte country and de las autoridades y del gobierno de Estados Unidos. authorities and the government of the United States. No es que lo diga yo, It's not that I see de vez en cuando aparecen algunos papeles de eso que ellos some of those paper documents. liberan o publican al cabo de 25 años, aunque hay algunos que los guardan 50, 100 Keep some of them. y otros dicen que los guardan 200 años, Others they say they can keep for algo que será para los nietos, de los bisnietos, de los tataranietos, de las generaciones great grandchildren, actuales, present generations. que se enterarán un día One day find out de las barbaridades que han cometido y no han dicho. criminal acts that they have committed and have never said it. Estos campeones de la libertad, These are champions of liberty. estos campeones de los derechos humanos. Champions of human rights. La guerra contra la revolución cubana War against the Cuban Revolution ha sido total, has been total. absoluta. Y no es una vieja guerra, It is not an old war. esa guerra se mantiene That war is maintained. y en la actualidad realizan But y presently gestan planes they are drawing up de sabotaje a nuestra economía, sabotage our economy, a nuestras industrias estratégicas. strategic industries. En la actualidad, organizaciones muy afines Organizations al gobierno de Estados Unidos to the government of realizan actividades de preparación de atentados activities, contra los dirigentes de la revolución. attempts against the leaders Nadie piense que eso es una cosa del pasado, es una cosa muy actual. of the past. This is something of the Y planes de guerra sucia dirty y war, planes de filtración de mercenarios armados infiltration of our para matar, to assassinate, para sabotear, sabotage, para crear inseguridad y para llevar la muerte a cualquier rincón de nuestro país. Digo y lo digo con toda responsabilidad and I say this very que son planes these actuales del imperialismo plans of imperialism contra at this nosotros. very moment against us. Es algo más. That is something.
Bueno, y esto fue parte de lo que se dio en el tema de la hojilla. O bueno, no sé, es el programa que maneja este pan ahí. ¿Qué les puedo decir? Es un tema. Hoy va a ser la siguiente transmisión, para que tengan tanto. Entonces, bueno, o sea, como vieron, fue mucho dramatismo, mucho del tema. Bueno, Mario, desde un punto de vista de su percepción, bueno, tiene creo que tiene un sesgo en algunas cosas, pero bueno, es su opinión y hay que respetársela. Pero fue demasiado, pero extremadamente, se diría ácido el día. Y bueno, nada, en esta ocasión, bueno, lo dejamos hasta acá y el programa de hoy que creo que lo podemos luego analizar en todo este ámbito. Así que le vamos a decir que tengan un excelente almuerzo, una excelente tarde y bueno, gracias por acompañarnos.